Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo está la iglesia del Señor en este día? No los escucho. ¿Cómo está la iglesia del Señor en este día? Amén. Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos despiertos. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, amados. Es un privilegio enorme el que estemos juntos aquí nuevamente para adorar, exaltar, glorificar el nombre del Señor. Y yo creo que todos ya le hemos adorado. Amén. Ya hemos preparado el terreno. No es cualquier terreno. Hemos preparado la tierra buena. Amén. Esa tierra donde el Señor va a sembrar la semilla, que es la palabra de Él. Amén. Y creemos que esa palabra no va a volver vacía, sino que va a dar el fruto esperado por Dios. Amén. Al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Así que le voy a pedir que por favor apague su teléfono o lo ponga en silencio para que de esta forma no tengamos interrupciones y podamos gozar de la palabra del Señor en este momento. Amén. Gloria a Dios. Como ven, el título de la prédica de hoy es El primer Adán versus el segundo Adán. Vamos a desarrollar este tema de una forma que todos podamos entenderla, pero que también podamos ser edificados. Amén. Así que le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a elevar una oración al Señor pidiéndole que su Espíritu Santo esté en control de nuestras vidas para que Él nos enseñe, para que Él nos revele lo que es su palabra, lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, gracias por este tiempo, Señor maravilloso, que permites que podamos honrar y glorificar tu nombre, que podamos escuchar tu bendita palabra, Señor. Tu palabra dice que es inspirada, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que cada uno de nosotros podamos ser perfectamente delante del Señor y preparados. Gracias, Jesús, te damos en el nombre poderoso. Gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le regalan palmas al Señor? Muy bien. Como vemos, hermanos, la historia de la humanidad no es simplemente la secuencia de imperios que se levantan y caen, de generaciones que nacen y mueren, o de civilizaciones que dejan ruinas tras de sí. Es la historia de dos hombres, de dos cabezas que son federales, dos raíces, dos generaciones espirituales. Estamos hablando de dos hombres, dos seres humanos que a lo largo de la historia han cambiado a millones de personas. Y vamos a hablar de esos dos hombres, ya sea que nosotros seamos conscientes o inconscientes, a uno de estos dos linajes, el del primer Adán o el del segundo Adán, estamos influenciados por cada uno de ellos, ya sea por el primero o por el segundo. Y quizás usted diga, pero ¿cuál es el primer Adán y el segundo Adán? Muy bien, vamos a tratar de responder esa pregunta a través de las Escrituras. Amén. Así que mientras vayamos desarrollando el mensaje, así que usted ponga atención. Amén. El primer Adán, hermanos, representa el origen terrenal de la humanidad, formado del polvo, dotado de vida, pero sujeto ¿a qué? A condición. Sujeto a condición. Su obediencia habría garantizado continuidad de gloria, pero su desobediencia abrió la puerta al colapso universal, como todos conocemos. Yo creo, ¿cuántos aquí han leído el libro de Génesis? Levanten la mano los que han leído el libro de Génesis. Entonces ya más o menos ustedes saben de quién estamos hablando ahora mismo, del primer Adán. Amén. Estamos hablando del hombre que dio, hermanos, abrió la puerta al pecado. Amén. El pecado, hermanos, no fue un simple error de conducta, sino que fue una fractura, una ruptura del orden divino que afectó a todo ser humano, incluyéndonos a nosotros, los que estamos aquí. Amén. A todos.
Entonces, de ese momento, hermanos, en adelante la muerte se volvió reina, se volvió reina. Amén. Todo ser humano muere, pero Dios no nos creó para morir. Pero lamentablemente, debido al descuido, debido al pecado, a la desobediencia de Adán, entonces el pecado entró. Y ahora todo ser viviente, todo ser humano que nace con la naturaleza pecaminosa. Amén. Nace con el pecado. Ya. De hecho, David dijo en cierta ocasión que él, desde que estaba en las entrañas de su madre, ya él era un pecador. Era un pecador. Por tanto, él entendía que todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa heredada ¿de quién? Del primer Adán. Amén. Del primer Adán. Entonces, desde ese momento la muerte se volvió reina y el pecado se volvió ley interna. Ley interna. Y la separación de Dios se volvió experiencia general. Todos estábamos separados de Dios. En el momento que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué es lo que se constituye pecado delante de Dios? ¿Cuál fue la orden de Dios cuando los puso en el huerto del Edén? A Adán y a Eva. ¿Alguien que me pueda responder a esa pregunta? ¿Qué hicieron ellos que se constituyó pecado delante de Dios? ¿Qué les dijo el Señor? Que podían comer de todo lo que había en el huerto, ¿no? Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese día, si ellos comieran de ese árbol, ese día iban a morir. Muy bien, ellos desobedecieron la palabra de Dios y eso es pecado. Desobediencia delante de Dios es pecado. Amén. Ellos comieron del fruto. Ellos comieron del fruto. Y al comer del fruto, entonces, ¿qué sucedió? Sus ojos fueron abiertos. Y se miraron el uno al otro y estaban, ¿qué? Desnudos. Y se escondieron. ¿Y después qué hicieron? Cosieron, ¿qué? Hojas de higuera para taparse. Pero también es un símbolo de que estaban desnudos delante de Dios. Él conoce todo de nosotros. Y entonces Él sabe que aunque usted y yo nos escondamos después de desobedecer, Él ya sabe que nosotros hemos pecado, hemos desobedecido su palabra. Y entonces en ese momento Adán y Eva, después de que comieron del fruto del cual Dios les dijo que no comieran, se escondieron, pensando que Dios no los iba a ver, que no iba a ver su vergüenza, su pecado. Estaban desnudos delante de Dios. Y así también nosotros heredamos ese mismo ADN de pecado de Adán y Eva. Y estamos desnudos delante de Dios. No podemos esconder lo que somos. Si usted, por ejemplo, está yendo por el camino incorrecto, Dios conoce todo eso. Usted puede aparentar de que todo está bien de puertas para afuera, pero Dios conoce lo que hay de puertas para adentro. Por eso es que estamos completamente desnudos. Entonces, en ese momento, cuando ellos desobedecieron, ellos murieron. No físicamente en ese momento. Ellos murieron espiritualmente. ¿Qué sucedió? La vida que conocían, la relación que tenían con Dios. ¿Sabían ustedes que Dios se paseaba por el jardín del Edén? ¿Sabían ustedes que Dios hablaba con ellos? Ellos podían escuchar al Señor y ellos podían ver a Dios porque tenían comunión con Él. Porque el propósito de Dios fue crear al ser humano no para ser temporal, sino para una eternidad en un paraíso. Amén. En un paraíso. Entonces, desde el momento que ellos pecaron, hubo una separación. Ellos fueron los primeros en separarse de la comunión con Dios. Y de ahí todo descendiente de Adán y Eva hasta llegar al punto, hasta llegar a este momento, nosotros también estamos separados de Dios. Amén. ¿Entienden eso? Todos estamos separados de Dios por causa de Adán y Eva. Pero el segundo Adán, que es Cristo. ¿Cuántos sabían esto? Que el segundo Adán es Cristo. ¿Nadie? ¿Algunos? Pues el segundo Adán, que es Cristo, hermanos, es la intervención directa del cielo en la tragedia de la historia humana.
Él no vino simplemente a reparar el daño causado por el primer Adán, sino que viene a inaugurar una nueva creación. Él no viene a negociar con la muerte. Él vino a vencer la muerte. Amén. Adán y Eva dieron paso a la muerte. Abrieron la puerta para que todo ser humano muriera. No solamente espiritualmente, sino también físicamente. Para la época de Adán y Eva, sus descendientes, sus primeros descendientes, vivían muchos años. Algunos llegaron a vivir hasta 600, 900, y el más longevo de todos ellos es Matusalén. ¿Cuántos conocían que Matusalén es el hombre más longevo de toda la historia humana? Con 1669 años. 1669 años, pero debido a que el pecado iba aumentando aún más, entonces también la vida se iba degradando, hasta el punto de que hoy una persona promedio vive, creo que un 70, 75 años. Ese es el promedio de vida del ser humano. Ese es el promedio. Claro que hay unas excepciones, 100, incluso creo que han habido casos de 120 años incluso, ¿no? Pero son raros los casos. Pero ese es el promedio del ser humano de vida, 70, 75 años más o menos. Pero muy bien, Jesús no vino a negociar con la muerte. Él vino a derrotar la muerte. Amén. Públicamente. Él no viene a enseñar cómo vivir mejor como hijo de Adán, del primer Adán. Él vino a ser hijos de Dios a los que creen en Él. Amén. A los que creen en Él. Entonces, a través del primer Adán entró el pecado, entró la muerte. ¿Verdad? Entró la muerte, la condenación a todos, sufrimiento. Por ejemplo, las mujeres, no estaba previsto que al dar a luz sufrieran dolores, pero por causa del pecado, Dios dijo, ahora, cuando des a luz, vas a sentir dolor. Y todo eso por causa de la desobediencia, del pecado. Adán y Eva tuvieron que ser, ¿qué? Separados del huerto, del paraíso. Tuvieron que separarse. Dios ya no podía permitir que la corrupción estuviera en un lugar que era santo, creado por Él. Entonces, Él los expulsó del jardín del Edén, cerró la puerta y nadie puede entrar. O nadie podía entrar hasta que el segundo Adán se revelara. Amén. Porque Dios, hermanos, tenía un plan desde la eternidad. Y el plan de Dios era quizás también que Adán y Eva pasaran por eso y que el pecado entrara. Pero también tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Y lo tiene contigo y lo tiene conmigo. Y eso se cumple a través de ¿quién? Del segundo Adán, que es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 15 dice, mas el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, estamos hablando de Adán, el primer Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, el segundo Adán, que es Jesucristo. Amén. Jesucristo. Así que esto es a modo de introducción. Ahora sí vamos a entrar en lo que es el desarrollo del mensaje. Vamos a dividir en 4 puntos importantes. Y el primer punto que voy a compartir es Adán como cabeza federal. Ese es el primer punto, Adán como cabeza federal. Aquí vemos, hermanos, en este primer punto, la profundidad de nuestra herencia caída, teológicamente hablando. Adán no fue un individuo aislado, fue un representante. En él estaba contenida toda la raza humana en el primer Adán. Por eso el pecado no es solo una acción comprometida por individuos, es una condición heredada. Todos heredamos la naturaleza pecaminosa. Por ejemplo, ustedes han visto casos de niños de aparentemente 10, 11 meses peleando por sus juguetes con otro niño. Ahora la pregunta es, ¿quién le enseñó a ese niño a pelear?
Nadie, nadie le enseñó. Porque ya traen desde antes de nacer la naturaleza de pecado. ¿Heredada por quién? Por el primer Adán. Entonces es una condición heredada. Amén. Es una condición heredada. Y esto explica por qué el mal no se aprende solamente, sino que se manifiesta aún sin ser enseñado. Aún sin ser enseñado. A un niño no se le enseña a pelear, a gritar, a comportarse mal, pero ya lo traen como herencia. Amén. Como herencia. Entonces somos pecadores no solo porque hacemos, sino por lo que somos en el primer Adán. Amén. Por ejemplo, Salmos capítulo 51:5, que es a lo que quería llegar. Aquí el salmista David expresa lo siguiente: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ya vemos? He sido formado en maldad y nuestra madre nos concibió en pecado. En pecado. Esto no es una excusa, es una confesión teológica. Amén. Es lo que está haciendo aquí David, una confesión teológica. El pecado es congénito, no adquirido únicamente por imitación, sino, hermanos, que es como una raíz. Una raíz, hermanos, que está infectada, una raíz infectada en un árbol, aunque se corten sus ramas dañadas, su fruto siempre será, ¿qué? Enfermo. Su fruto será siempre enfermo. ¿Por qué? Porque lo que está infectado no es una rama seca, es la raíz. Es la raíz. Por ejemplo, una persona puede cambiar de país, de nombre, de amistades, de profesión, lo que sea, pero sin una transformación interna profunda, esa persona continuará repitiendo patrones destructivos en su vida. Porque no es el lugar. No es cambiarnos de nombre, de identidad. No es cambiarnos de país. El pecado está aquí, dentro de nosotros. Y seguiremos siendo iguales, personas destructivas, con patrones incorrectos. Y eso es la herencia de Adán, manifestándose en nosotros. Amén. Manifestándose en cada uno de nosotros. Entonces, ya sea que vayamos a un lugar, a otro, tratando de ¿qué? De huir de lo que somos, en realidad seguimos siendo iguales. Y eso lo único, y eso solamente Cristo lo puede cambiar. Amén. Porque no es el lugar que te cambia. No es el lugar que te cambia. Es Cristo. Porque el cambio no es exterior. El cambio que Cristo hace no es exterior, es interno. Y de ahí nace, desde lo interior hacia lo exterior. Amén. Entonces, teológicamente, hermanos, esto se llama la obediencia activa y pasiva de Cristo. Su vida perfecta cumple la ley que nosotros no pudimos cumplir. En el Antiguo Testamento, todos los israelitas, los judíos, trataron de cumplir la ley de Dios. Pero la ley de Dios es perfecta y es santa y es justa. El ser humano no podía cumplirla ni aunque se esforzara al máximo, porque el ser humano es descendiente ¿de quién? Del primer Adán. Es que corrupto, pecaminoso, inclinado a hacer el mal. Y aunque se esfuerce por tratar de cumplir la ley, imagínense esto. Nosotros pensemos por un momento que estamos en la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento es que si yo cumplo 9 de esos 10 mandamientos, pero no obedezco uno de ellos, yo ya soy culpable de todo lo demás. ¿Entienden eso? De nada me sirve cumplir 9, 8 mandamientos si fallo en 2. Al final soy culpable de juicio. Amén. Así vivía el ser humano, tratando y no podía, porque es pecador y la ley de Dios es santa. Amén. Es santa. Y así vivía el ser humano. Por eso, hermanos, la vida perfecta de Cristo cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir. Y su muerte paga la condena que nosotros merecíamos. Imagínense,
Ese es un regalo inmenso del segundo Adán. Lo que el primer Adán no pudo, lo que el primer Adán destruyó, degradó, el segundo Adán lo vino a hacer completamente nuevo. Eso es lo que hizo Adán. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el jardín del Edén, ellos fueron creados, ¿qué dice la Biblia? Génesis capítulo 3, a imagen y semejanza de Dios. Llevaban la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que llevaban la perfección de Dios. Amén. Eran perfectos. No había pecado hasta que ellos violaron la ley de Dios. No había pecado. Eran perfectos. Y no estaban, hermanos, para vivir 100, 70 años, sino toda una eternidad en el paraíso, donde no les faltaba absolutamente nada. Ahí no faltaba absolutamente nada. Pero a través de su pecado, también nosotros acarreamos condenación, pecado. Todos estamos infectados hasta la médula. Todos nuestros huesos están infectados por el pecado. ¿Y qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte, heredada por el primer Adán. Mas la dádiva de Cristo es vida eterna, el segundo Adán. Amén. El segundo Adán. Entonces, lo que el primer Adán destruyó, Cristo no es que lo restaura, Él lo transforma, hace algo nuevo. Así como se inició en el jardín del Edén, la humanidad, a través del segundo Adán, también se instaura un nuevo inicio. Amén. Un nuevo inicio, una nueva creación. La Biblia dice que todos aquellos que ven a Cristo son nueva criatura. Él hace nueva todas las cosas. Amén. Hace nueva todas las cosas. Entonces el viejo hombre queda, ¿qué? Aislado. Y damos paso a una nueva criatura, una nueva creación. Eso es lo que Jesús dice. Él no viene a mejorar al primer Adán en nosotros. No, Él viene a hacernos una nueva creación, porque es la única forma en que nosotros podamos ser restaurados. La comunión que se rompió con Adán, se une en Cristo. Cristo rompió el velo del templo. No teníamos acceso a la presencia de Dios porque había ahí algo que nos separaba de Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo de aquel templo se rasgó, se rompió en dos, que simboliza que ahora tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Cuántos le dan gloria al Señor por eso? ¿Cuántos le regalan palmas al Señor por eso? Entonces, hermanos, lo que sucedió en el jardín del Edén es que esa imagen bella, preciosa de Dios en el ser humano, ¿sabe? Lo pongo de esta forma. Tú tienes una belleza, físicamente eres una persona bella. El pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado es ácido. Y el pecado cuando cae en tu rostro te desfigura completamente. Eso es lo que hizo el pecado, desfigurarnos. Y ahora ya no representábamos ni llevábamos la imagen del Dios vivo. La imagen y semejanza a la cual fuimos creados. Fue desfigurada por causa del pecado. Éramos como monstruos prácticamente. Pero el segundo Adán vino a arreglar todo eso. Amén. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. Por ejemplo, en el desierto Jesús es tentado por Satanás, tal como Adán fue tentado en el huerto. ¿Se acuerdan? Se repite esto. Y ahora quiero llegar a este punto. Adán sucumbió, pero Cristo, ¿qué hizo? Resistió. Ambos fueron tentados. El primer Adán fue tentado. El segundo Adán, que es Cristo, también fue tentado, pero uno sucumbió ante la tentación y el otro resistió. Y el que resistió es el segundo Adán, donde el primero desobedeció a Dios al escuchar a la serpiente, el segundo obedeció a Dios citando su palabra. O
¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto y estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches? Entonces Satanás se le acercó a él, se le presentó. Claro, en la carne Jesús estaba débil. ¿Por qué? Había ayunado 40 días y 40 noches sin comer nada. Y entonces Satanás viene y le dice, di, si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan y se van a convertir. Lo estaba tentando para que él convirtiera las piedras en pan para que él pudiera alimentarse. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo que el segundo Adán no pudo, el primer Adán no pudo hacer, el segundo Adán sí lo hizo. El segundo Adán no sucumbió, sino que resistió. ¿Y qué hizo? Obedeció a Dios citando su palabra. Escrito está. Escrito está. Amén. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está. Por eso es que Él fue perfecto. El segundo Adán fue perfecto. Sin manchas, sin pecado. El único que pudo cumplir la ley que usted y yo no podíamos cumplir. Entonces, es aquí donde llegamos a ese punto, donde el justo pagó por los injustos. Tú que estás aquí en este momento, eres un pecador. Y por cuanto eres un pecador, estás condenado a muerte. Estás condenado a muerte. Estás condenado a vivir una vida en el infierno, en el lago de fuego. Sí. Pero ¿qué hizo el segundo Adán? El segundo Adán vino, te quitó a ti y se puso él en tu lugar. Y todo el castigo de tu pecado, de tu condenación, cayó sobre él, recayó sobre él. Y de esta forma Él te salva y te da una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que se instaure en ti un cambio profundo, una transformación radical en tu vida. Porque el único que puede redimir tu alma, tu vida, no solamente física, sino espiritual, es el segundo Adán. Y ese es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos aquí le alaban al Señor? Gloria a Dios. Por ejemplo, hermanos, una persona puede cambiar, como decía, de país, de amistades, y sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque el problema no es el lugar. Eres tú. Eres tú. Y el que necesita un cambio, eres tú. Y ese cambio es interno. Estás lleno de pecado por dentro. Eres como una casa que está a oscuras, llena de telarañas, sucia por dentro. Pero Cristo está tocando esa puerta. El segundo Adán está tocando la puerta de tu corazón. Y Él lo que quiere es iluminar tu casa. Porque a través de la luz es como tú puedes ver lo que eres en realidad. En la oscuridad no se puede ver nada. Sigues tropezando y tropezando y cayendo, tropezando y cayendo, levantándote y volviendo a tropezar y a caer porque no puedes ver. Pero Jesús lo que quiere es iluminar tu casa para que puedas ver que estás sucio por dentro. Y cuando estás sucio por dentro, eres expuesto por la luz de Cristo y te ves a ti mismo y ves que estás sucio por dentro, es ahí donde empiezas a reconocer tu pecado. ¿Y qué es lo que haces? Lo confiesas delante de Dios. Y cuando confiesas tu pecado delante de Dios y te arrepientes, es ahí donde empieza la transformación. Amén. Empieza la transformación. Por ejemplo, Nicodemo. ¿Alguien aquí ha escuchado la historia o ha estudiado la historia de Nicodemo cuando se presentó ante Jesús? Nicodemo, por ejemplo, era un hombre que, a pesar de que era un maestro de la ley, era una persona preparada que te podía explicar de principio a fin la ley. Porque era un maestro de la ley. Este hombre heredaba también el ADN del primer Adán. Y entonces en su conversación con Jesús le dice: maestro, pero
¿cómo puedo nacer de nuevo? Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso soy muy viejo? Le dice Nicodemo. ¿Acaso puedo volver al vientre de mi madre para volver a nacer? ¿Se dan cuenta la pregunta? La respuesta de este hombre. No entendía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era un hombre caído también. Así como Adán, el primero, también cayó en pecado. No podía entender las profundidades de Dios. No podía entender lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque lo que es carne, carne es, dice el Señor en su palabra, pero lo que es espíritu, espíritu es. Y entonces solamente el que es espiritual puede discernir las cosas espirituales. Entonces, Nicodemo estaba ahí con Jesús conversando. Tenían una conversación. Jesús le estaba explicando, pero Nicodemo no entendía. ¿Por qué? Porque no era espiritual. Era un maestro de la ley, pero no estaba el Espíritu de Dios en él. ¿Y quién es el único que puede guiarnos a toda verdad? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios solamente se manifiesta cuando nosotros somos expuestos a la luz ¿de quién? Del segundo Adán, que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Entonces, cuando somos expuestos a la luz de Jesús, entonces podemos ver nuestra casa, nuestro interior, los sofás, la cama, y todo está desordenado, todo está vacío, todo está sucio, lleno de telarañas. Entonces es ahí donde nosotros empezamos a ver nuestro pecado. Lo confesamos. Y cuando nos arrepentimos, entonces es ahí donde Dios empieza ¿qué? A transformar nuestra vida. Y cuando eso sucede, amados, cuando Dios transforma nuestra vida, el Espíritu Santo ¿qué? Desciende sobre nosotros. Y es ahí donde podemos ver nuestro pecado, lo malo que estamos, lo mal que estamos y que estamos acarreando condenación. Pero el Espíritu Santo nos levanta para poder reconocer. Y el Espíritu Santo nos guía ¿a quién? A la palabra de Dios. Nos vuelve al diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Imagen y semejanza del que nos creó. Entonces nuestra imagen estaba desfigurada por el pecado. El pecado que es ácido, que cae sobre nuestro rostro y desfigura la imagen de Dios en nosotros. Pero a través del segundo Adán, a través del Espíritu Santo, entonces Él, ¿qué hace? Transforma, hace una nueva creación y ahora llevamos la imagen ¿de quién? Del segundo Adán, amén. Llevamos la imagen del segundo Adán. Eso es lo que Jesús te está prometiendo en este momento. ¿Qué es lo único que tienes que hacer tú? Alzar tu mano, recibir el regalo de salvación. No tienes que pagar absolutamente nada. El pecado te destruye. Sí, tú tienes que pagar por el cigarro, tienes que pagar por el alcohol, tienes que pagar por las drogas, etcétera, etcétera, por muchas cosas que destruyen tu vida, que te condenan. Pero el regalo de Cristo es gratuito para ti y ese regalo es salvación. ¿Cuántos le regalan palmas al Señor? Gloria a Dios. Cristo es nuestro segundo Adán, la encarnación de una nueva humanidad. Jesús, hermanos, viene no solo como Salvador, sino como nuevo hombre. Y en su encarnación, Dios toma sobre sí la carne humana para redimirla desde adentro. Amén. Para redimirla desde adentro. Y Él experimenta la tentación, el dolor, el rechazo, la traición, la muerte, pero sin pecado. Amén. Sin pecado. Sin pecado. La traición y todo eso. Donde el primer Adán cayó rodeado de perfección, el segundo venció rodeado de corrupción. ¿Se dan cuenta la diferencia? El primer Adán cayó en perfección. En el huerto del Edén había perfección, no había pecado, no había corruptibilidad ahí, en ese lugar. Sin embargo, el primer Adán cayó. Y el segundo Adán resistió
y venció la muerte, rodeado ¿de qué? De pecado a su alrededor. Porque todo el mundo en los tiempos de Jesús estaba contaminado por el pecado. Y aún así, Él venció. Amén. Cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, hermanos, no murió para siempre. ¿Qué dice la Biblia? Al tercer día resucitó. Amén. Y ahora pregunto, ¿quién ha vencido la muerte? ¿Han visto a ustedes a una persona que ha muerto y tiene 3 días de haber muerto y ha resucitado? ¿Hay alguna evidencia de que eso haya sucedido? No. No. No ha sucedido. Y ahora yo pregunto entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo resucitó al tercer día. Eso es el equivalente a victoria. Cristo te dio victoria. Amén. Cristo te está ofreciendo victoria en este momento. Y si hoy todavía no has aceptado a Jesús, el segundo Adán, yo te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque a través del primer Adán, que tú llevas ese ADN heredado, vas directo a condenación. Pero el segundo Adán te da vida eterna. Amén. Vida eterna, salvación eterna, vida en abundancia. Y no solamente te ofrece salvación, vida en abundancia, sino que también quiere restaurar aquello que está roto en tu vida, aquello que está mal en tu vida. Por ejemplo, eres una persona envidiosa, egoísta, orgullosa. La lista es larga. Cristo viene a cambiar todo eso. Eso es una transformación. Entonces ya no eres una persona orgullosa, sino lo contrario, humilde. Ya no eres una persona que se queja por todo. Ya no eres una persona que esté enojada todo el tiempo, sino que ahora experimentas alegría, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Esas cosas no estaban en tu vida. Y esas cosas se producen solamente a través del segundo Adán. Y eso solamente Él te lo ofrece y nadie más te lo puede ofrecer. Puedes ir al psicólogo las veces que quieras. Te puede ayudar, sí, pero no te va a dar salvación. Puedes ir al psicólogo las veces que quieras por algún problema, ansiedad. Puede que la ansiedad sea vencida en ese momento, pero va a volver a retoñar, a resurgir, porque el problema no es una rama, es la raíz en sí. Es lo que está dentro de ti y volverá a resurgir. Es como cuando tú vienes, tienes un jardín en tu casa y vienes y cortas el césped, pero no quitas la maleza que hay, volverá a resurgir, a retoñar. El pecado volverá nuevamente en cualquier momento. Solo falta que tengas una decepción para que vuelvas nuevamente a hundirte en depresión o en ansiedad. Y volverás al psicólogo, nuevamente te ayudará por un momento, nuevamente alguien te hace daño, vuelves a hundirte. Pero en Cristo eso no sucede. Amén. Porque Él no te deja solo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido ¿a quién? Al mundo. He vencido al mundo. He vencido la herencia heredada de Adán, el primer Adán. Yo he vencido al mundo. Confiad en mí, dice el Señor. Confía en el Señor de todo tu corazón y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Confía en Él de todo tu corazón y Él hará en ti. Entonces, hermanos, aquí vemos que el primer Adán rodeado de perfección cayó, pero el segundo Adán, aún rodeado de corrupción, venció a la muerte. Perfecto, fue tentado en todo, pero no cayó en la tentación. Amén. Entonces, teológicamente esto se llama obediencia a Dios. Amén. Obediencia al Señor. Y punto número 3, la cruz como punto de intercambio de naturalezas. Ahí donde se produce el intercambio de naturaleza. ¿Qué naturaleza es la que tú heredaste del primer Adán? La naturaleza pecaminosa, que te conduce a la muerte, pero que también te condena
al infierno. Eso es lo que tú heredaste, esa naturaleza de pecado. Pero a través de la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, ahí es donde se produce el punto de intercambio de naturaleza. Y entonces Él te ofrece una nueva oportunidad, una nueva creación en ti. Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Él quiere hacer en este momento. Entonces, hermanos, la cruz no es solo un símbolo religioso, sino que es un altar de intercesión. Amén. Allí convergen las dos humanidades. La de Adán llena de pecado y la de Cristo llena de pureza. En un acto de gracia incomprensible, Dios pone sobre su Hijo, amados, todo lo que pertenecía a nosotros y pone sobre nosotros lo que le pertenecía a Él. Pone sobre nosotros salvación y no condenación, y pone sobre su propio Hijo condenación. Es así como hace las cosas el Señor. Y es así como Dios quiere transformar tu vida. Ya no vivas más de la forma que estás viviendo. Necesitas un cambio en tu vida y es urgente. Ese es el diagnóstico. El primer Adán pecó. Eres una persona corruptible. Eres una persona llena de pecado. Eres una persona temporal. Ese es el diagnóstico y eso te lleva a la condenación. Pero la medicina viene en el segundo Adán. Amén. Viene en el segundo Adán. Cristo Jesús es la medicina que necesitamos. ¿Por qué? Porque esa medicina no es temporal, es atemporal. No es corruptible, es incorruptible. Incorruptible, algo que no se corrompe. No es pecado, es santidad, es pureza. Eso es lo que te ofrece Jesús. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a mirar al segundo Adán y a creer en su palabra y en sus promesas? ¿O seguirás ligado al primer Adán que te ofrece deseos y apetitos, pero que al final te llevan a la condenación? La pregunta es, ¿qué es lo que vas a escoger en este momento? Porque lo que Cristo hizo es una imputación. ¿Saben ustedes qué es una imputación? Nuestro pecado fue imputado a Cristo y su justicia fue imputada a nosotros. Es decir, hermanos, no es una reforma moral lo que Jesús viene a hacer. Es un cambio legal, espiritual y eterno. Amén. Es un cambio legal, espiritual y también eterno. Por ejemplo, Isaías capítulo 53. Aquí vemos al profeta Isaías que declara lo siguiente. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sobre quién? El segundo Adán, Cristo. Cristo se convirtió en el cordero que llevó el peso de la herencia del primer Adán. Amén. Del primer Adán. Una persona, hermanos, con deuda impagable. Imagínense esto. Una persona está con una deuda que es impagable en su vida y recibe un beneficio que no solo lo libera y que tampoco se merece, sino que deposita en su cuenta una fortuna incalculable. Imagínate tú, eres una persona que tiene que ir a la cárcel porque has cometido delitos grandes. Pero en vez de eso, recibes lo contrario. Te liberan, aunque la ley te condena y eres culpable. Recibes liberación, y no solo recibes liberación, sino que en tu cuenta te depositan una gran suma de dinero. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué dirías dentro de ti? No me merezco esto. Es lo primero que dirías. No merezco esto. Mas sin embargo lo he recibido. Y eso es lo que Jesús te está ofreciendo. Estabas esclavizado por el pecado, cautivo, y Cristo te liberó del pecado
Y no solamente te liberó de tu pecado y de la condenación, sino que te ofreció salvación. Y que experimentes en esta tierra, en la tierra de los vivientes, gozo, paz, contentamiento y un disfrute de su presencia cuando estabas separado de Él. ¿Qué más le puedes pedir a la vida? ¿Qué más puedes pedirle a Dios? Nada de lo que puedas obtener en este mundo fuera de Dios es importante. Jesús lo dijo en su palabra, el cielo y la tierra pasarán. Es decir, todas las cosas materiales, todo lo que tú puedas obtener en esta tierra es corruptible. Todo es corruptible. Mas mi palabra, dice el Señor, no pasará. Es decir, la palabra del Señor es eterna. Y esto que está aquí, amados hermanos, en la Biblia, estas palabras que están aquí, son eternas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente las estamos escuchando hoy, sino que también van a sonar allá en el cielo. Amén. Porque son palabras eternas. Y el eterno, el segundo Adán, que es eterno, te quiere hacer a ti también eterno. Amén. Te quiere hacer eterno. Ahora pregunto, ¿qué mayor regalo hay que ese? Y además, es gratuito. No tienes que pagar nada para ser libre. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador de tu vida. Y mira dentro de ti, ¿cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué cambios necesita tu vida? ¿Qué conducta todavía no le has entregado a Dios? ¿Qué mal comportamiento hay que todavía no le has entregado a Dios? Entrégale todas tus cargas al Señor. Entrégaselas todas a Él. Y Él va a depositar en tu vida paz, gozo y alegría. Amén. Gozo, paz y alegría. Entonces, hermanos, esto significa que el futuro del creyente no es regresar al polvo a través del segundo Adán, sino ser transformado en gloria. Lo que comenzó en un momento en el Edén, perdido, ahora, hermanos, se encamina hacia un reino eterno, restaurado y glorificado. Amén. Jesús, hermanos, resucitado. Jesús resucitó. Entonces eso significa que ya no está limitado, ya no estaba limitado por las leyes naturales, como nosotros estamos sujetos a las leyes naturales. Amén. Él atravesó paredes, ascendió al cielo y sin embargo, amados hermanos, conservó su identidad. Conservó su identidad y eso nos muestra el tipo de cuerpo y vida que nos espera a cada uno de nosotros. Él vino una vez. El segundo Adán vino una vez y él dijo, he venido a dar vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, para que los cojos puedan saltar y correr. Pero en su segunda venida, amados, Él transformará este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, hermanos, la oruga, por ejemplo, todos conocemos el caso de la oruga, ¿no? La oruga está limitada a la tierra, pero se convierte en una mariposa. Entonces, su esencia permanece, pero su naturaleza se eleva a otra dimensión y existencia, ¿verdad? Eso es lo que sucede, eso es lo que nosotros necesitamos, un cambio, una transformación. Y eso es lo que experimenta la oruga. Empieza como un gusano. ¿Pero se queda ahí? No. Entonces experimenta una metamorfosis. Y eso es lo que experimentamos en Cristo Jesús. El gusano se arrastra por el suelo, por la tierra. Así como nosotros cuando estamos
todavía en el primer Adán, bajo esa naturaleza pecaminosa de condenación. Estamos arrastrados por el pecado. Pero Cristo en nosotros nos transforma. Experimentamos esa metamorfosis de Dios. Amén. Y ya no seguimos arrastrados por el pecado. Ahora la oruga se convierte ¿en qué? En una hermosa mariposa. Ahora la mariposa se arrastra. ¿Qué hace la mariposa? Vuela. Se eleva. Amén. Eso es lo que Cristo quiere hacer con tu vida. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces, en Adán, en el primer Adán, ¿qué dijimos que se originó? Condenación, separación y muerte espiritual. Amén. Pero en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, ¿qué se originó? Justificación, reconciliación, vida eterna. Amén. La salvación, hermanos, no es mejora, es una nueva creación. Es una nueva creación. Tú quieres, ahora yo te pregunto a ti, ¿tú quieres ir al cielo? Levanten la mano los que quieren ir al cielo con el Señor. Levanten la mano sin pena, sin vergüenza, porque aquí todos somos de convicción. Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo con el Señor? No levante solo una mano, hermanos. Levántelas todas. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Regálele palmas al Señor. Amén. Entonces, hermanos, si usted quiere salvación, ¿qué es lo que necesita? Una metanoia. ¿Qué es metanoia? Un arrepentimiento genuino. Arrepentimiento genuino, hermanos, no es, Señor, te pido perdón porque he hecho esto delante de ti y después me voy y lo vuelvo a hacer. Eso no es un verdadero arrepentimiento. Eso no es un verdadero cambio. La metanoia es un cambio de qué? De mente, un cambio de camino. Estoy en este camino, en el izquierdo, me voy ahora al camino derecho. Amén. Ese es un verdadero arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección en tu vida. Y eso no lo puedes hacer tú. Eso solamente lo puede hacer el segundo Adán en ti. Amén. Solamente el segundo Adán lo puede hacer en ti. Entonces, hermanos, la salvación no es una mejora, sino que es una nueva creación que se produce en ti. Amén. Cristo no vino a restaurar simplemente el paraíso terrenal, sino que también vino a preparar una gloria celestial. Amén. Una gloria celestial. Y en este momento, mientras yo estoy diciendo estas palabras, Cristo está trabajando en la nueva ciudad celestial. ¿Y saben para quién es esa ciudad celestial? ¿Saben quiénes serán los habitantes de esa ciudad celestial? Todos aquellos que crean en el segundo Adán, en Cristo Jesús. Gloria sea al Señor, amados. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, déselas más fuertes. Vivir en Cristo, hermanos, no solamente es creer una doctrina correcta, sino participar activamente de una nueva realidad espiritual. Es permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros sobre la vida del segundo Adán, su carácter, su santidad, su amor, su obediencia al Padre. Eso es lo que se genera en esa transformación cuando somos redimidos, cuando somos hechos una nueva creación en Cristo. Ya no somos partícipes más del pecado, ya no andamos más en el pecado, sino que ahora andamos en santidad. Amén. Porque el Señor dice en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y esa santidad no la produces tú, ni con tu esfuerzo, sino cuando crees en Él. Esa santidad viene de Él. Él te la da a ti. Él te justifica. Y solamente Él lo puede hacer. Amén. En tu vida. Entonces, amados, cada decisión que tomas revela a qué linaje estás sometido.
Cada decisión que tomas, cada paso que das, dependiendo en qué dirección lo das, revela el linaje al que perteneces. Si al primer Adán o al segundo Adán. Amén. El viejo hombre o al nuevo hombre. La gracia, hermanos, no solo te perdona, sino que también te capacita para vivir, hermanos, en su santidad, en la santidad de Dios, en la santidad de Él, para que vivas una vida diferente, completamente restaurada, completamente alineada a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ya para concluir, amados, la humanidad comenzó en un huerto con un hombre que perdió la gloria, pero terminará en una ciudad celestial. Amén. Con un hombre que la restauró toda. Y ese es Jesucristo. Amén. El primer Adán nos dio una herencia de polvo, pero el segundo Adán nos dio una herencia de eternidad a cada uno de nosotros. Esa es la promesa para ti. Y créela. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu casa, si ellos también creen y siguen tu testimonio de vida. Amén. Si siguen tu testimonio de vida. Entonces, creer en Cristo, hermanos, es salir de una raza condenada e ingresar a una familia consagrada. Amén. Y santificada y glorificada por el Señor. Entonces, hoy el cielo sigue presentando una pregunta antigua, pero con una invitación nueva. Y la pregunta es, ¿en qué hombre vivirás? ¿En Adán o en Cristo? El segundo Adán. Esa es una pregunta para ti. ¿En qué Adán vivirás? ¿Seguirás viviendo en el primer Adán? ¿Cuántos quieren seguir viviendo en el primer Adán? Levanten la mano. ¿No? ¿Ni uno? Pero ahora, ¿cuántos quieren seguir viviendo o cuántos quieren vivir en el segundo Adán, que es Cristo Jesús? ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, todos. Amén. Muy bien, ahora sí todos. Los cuento porque solo 3 nada más. Pero ahora todos han levantado la mano. Amén. Y si en verdad quieres vivir en el segundo Adán, es el momento, es la invitación. Hoy es la invitación. Hoy te está invitando el Señor para que tú des ese paso de fe. Amén. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie va al Padre si no es por Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? No irás por tu esfuerzo. No irás por lo que tú quieras dar, por tus ofrendas, por tus diezmos, por tus propios méritos. No irás al cielo por ser una persona que da a otra persona que está necesitada. No irás al cielo por eso. Únicamente y exclusivamente por Jesucristo. ¿Qué dice el versículo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche bien, y nadie irá al cielo si no es por mí. Amén. No por méritos, no por buenas obras, no por buenas acciones que hagas a los demás. Es por Cristo. Acepta a Cristo hoy en tu vida. Acepta a Cristo hoy en tu vida. Y Él te dará salvación. Amén. Te dará salvación. Entonces, amados, hoy te quiero invitar. Si todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, si no te has comprometido todavía con Él, si te has alejado de Él y llevas mucho tiempo lejos de su presencia, este es el momento para que tú puedas volver a Él. Dile al Señor, restaura mi comunión contigo. Había una barrera entre tú y yo, Señor, pero a través de tu sacrificio tú derribaste ese muro. Yo no podía ir a tu presencia, pero tú derribaste ese muro y ahora sí puedo entrar a tu presencia. Puedo entrar al lugar santísimo. Puedo tener comunión contigo. Puedo orar, puedo sentir paz, gozo. Puedo sentir tu presencia, tu Espíritu Santo en mi vida. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren experimentar más del Señor? ¿Cuántos quieren experimentar más del Señor? 1, 2. Ahora sí, todos. Amén. Gloria a Dios, amados. Todos. Esa es la vida que Dios te quiere dar. Y quiero decirte, para aquellas personas que todavía no han experimentado
un verdadero cambio de parte de Dios, mira a tu alrededor, mira al lado. Hay hermanos que han sido transformados completamente por Dios. Puedes preguntarles cómo eran antes de Cristo. Sí, puedes preguntarles cómo eran sus vidas antes de Cristo, viviendo en el primer Adán. Y puedes preguntarles ahora cómo es su vida en el segundo Adán. Sí, puedes hacerlo. Y quiero decirte que eso que hemos experimentado, muchos de los que estamos aquí, también Dios te lo quiere dar a ti. Amén. Te lo quiere dar a ti. Porque Cristo quiere llevarte de gloria en gloria. Amén. De victoria en victoria. Amén. Eso es lo que Él te ofrece. Así que quiero que te pongas de pie. Vamos a orar dando gracias a Dios. Quiero que cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos, amado. Cierra tus ojos. Y quiero que repitas esta oración conmigo. Pero no lo hagas solamente porque yo estoy orando. Hazlo con fe. Hazlo con fe. Repite conmigo esta oración, pero hazla con fe. Jesús, mi segundo Adán, hombre glorioso del cielo, hoy reconozco que solo en ti hay vida verdadera. Renuncio a mi vieja naturaleza, a mi identidad caída, a mi pasado corrompido, y recibo por fe tu justicia, tu vida, tu espíritu, tu gloria. Sopla una vez más sobre mí, Espíritu de Dios, y hazme parte de esta nueva creación. Marca mi alma con el ADN del cielo, y que mi vida ya no proclame al primer Adán, sino a Cristo. Que mi historia no termine en la muerte, sino en la resurrección. Me entrego a ti, Jesús. Me entrego a ti, el hombre del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga grandemente.